Buenos días. Vamos a esperar todavía un poco porque aquí en la Ribera las noches suelen ser largas. Pedro, haz un favor, sube arriba y diles que bajen los que haya por ahí. Vamos a empezar porque el problema que tenemos es con... ¿Estamos en directo? Pues entonces vamos a empezar. Bueno, buenos días de nuevo. Como les he dicho antes, vamos a iniciar la tercera jornada de la 10ª edición del curso Prensa y Poder. Como saben ustedes, pues está habiendo en este momento un debate del Estado de la Nación, ya les avisé, y ha habido pues algún pequeño cambio. Pero como no hay mal que por bien no venga, pues he tenido la ocasión de traer a mi amigo José Ramón García Hernández, que es un viejo ponente en esta casa. Yo creo que es la tercera vez que viene, más o menos, ¿no? Y él es embajador del Reino de España ante el Reino de Noruega, en Oslo, y es una persona que sabe mucho, que se diría aquí. Sabe mucho, es un hombre del Renacimiento, que cultiva diferentes ciencias y artes o artes y ciencias. Y es un placer tenerle una vez más, y ya verán el nivel y la profundidad de su pensamiento. José Ramón Joserra, llamadme Joserra, nació para ser diplomático, lo cual no significa que siempre tengas éxito. Y bueno, por lo que yo le conozco, digamos, su minuto de gloria fueron 7 años, donde fue una persona que, además de su condición de funcionario del Reino de España como diplomático, fue director de la Escuela Diplomática también. El presidente Rajoy básicamente le encargó misiones de gran prestancia y relevancia para nuestro país, ¿no? Y ahora ya está entre fiordos y no sé si acabará con ellos, con el cambio climático, pero tengo para mí que esos son un internet, ¿no? ¿Y de qué quiere o de qué debería hablar el embajador García Hernández? Pues sinceramente de lo que le dé la gana. Siempre que tiene para escoger en busca del futuro, digitalización, sostenibilidad y salud. Estaba esperando a ese joven de 18 años que acaba de entrar, que se debate entre quitar la presidencia de la COE a Garamendi o quitarte a ti el puesto de embajador también en España. Pero bienvenidos, espero que hayáis descansado bien y os va a interesar mucho la conferencia que va a pronunciar el embajador. Aunque yo, Joserra, que te veo ahí amenazando con no sé cuántos folios, lo que te pediría es que con el talento que te caracteriza, sintetizar lo que quieras decir para dar paso a las preguntas que siempre ponen el punto final. Bueno, de modo y manera que no sé si me han entendido algo de lo que yo he querido decir sobre el embajador García Hernández, pero si no me han entendido, le entenderán a él. Así que, adelante, Joserra. Espera que se siente el presidente de la denominación de origen, que es un poder fáctico sin el cual podemos hacer pocas cosas por estos lares, y empiezas con tu asunto. Bienvenido, Enrique. Enrique, ¿qué tal?
Pues muchas gracias, Graciano, muchas gracias a todos, ¿no? A unos me recordaban cuánto tiempo hacía que no venía por aquí, que es justo el tiempo que llevo allí, ¿no? Yo quiero dar gracias a Graciano Palomo. Es una persona de las fundamentales de España, de las imprescindibles. Nos reíamos ayer... Tómate lo que quieras. Claro. Nos reíamos ayer, no, es verdad, yo soy de los pocos que se compra los libros y los lee. Nos reíamos ayer porque lo que cuesta generar iniciativas como esta llevar 10 años. Ahí está Enrique, al que le quiero también dar las gracias, y a los gabrielistas, que ceden pues totalmente este espacio, ¿no? Y se ha convertido en una referencia. Pero sobre todo esto sigue saliendo gracias al empeño y al esfuerzo que pone Graciano, y eso te convierte en imprescindible, porque si tú no hicieras esto, pues yo no sé quién lo haría. Esa es la pasa mejor que el definición. cementerio está lleno de imprescindibles. Pero lo fueron. Yo siempre, a mí yo recuerdo eso reza en un cementerio de nuestra tierra, en Segovia. Esto está lleno de hombres que se consideraban imprescindibles. Pero es que lo fueron. Son de esas cosas que vas entendiendo con el tiempo. Y aunque me has advertido que no me venga arriba, son cosas que uno va entendiendo con el tiempo. Es que hay gente que es imprescindible. Porque este negocio nuestro, de esta sociedad nuestra, es de personas. Y lo que marca la diferencia son las personas. Y tú eres una de esas personas que marcas la diferencia. Es verdad que los amigos te sobrellevamos. Pero claro, cuando alguien tiene una personalidad con tan ricos matices, pues no es para todos los públicos. Bueno, José Rey, nos venías a hablar de... No, vamos a ver. Lo primero es matizar, porque si tú dices que soy un hombre del Renacimiento, la mitad de la gente que está aquí sí que sabe lo que es el Renacimiento y la otra mitad no. Entonces, pues está... Yo lo que soy es un español que ha tenido el privilegio de educarse para entender el mundo de fuera, para entender lo que está pasando. Entonces yo lo que sí que puedo decir, y es una constante desde que llevo sirviendo a España como diplomático, después en política y de vuelta a la carrera diplomática, es que el mundo se ha acelerado. O sea, el mundo que estamos viviendo ya no tiene nada que ver con el mundo de los 80. El que lleve gafas de los 80 no solo ya quedan mal, Graciano, sino que no sirven para ver la realidad de lo que es el siglo XXI, y sobre todo que ahora mismo ya estamos en el umbral de cambio, y que es un cambio además. ¿Por qué va a ser un cambio real? Porque es un cambio absolutamente consensuado por todos los países. Cuando la gente habla de los objetivos 2030, yo los voy a contar todos, porque luego la mayoría de la gente no sabe de lo que estamos hablando, de la Agenda 2030, pero ya está consensuada. Lo segundo, y esto lo hablábamos ayer, yo he tenido la suerte de venir de Boston esta semana pasada, ¿no? De Estados Unidos, y he estado en los dos sitios más punteros del mundo, ¿no? He estado en Harvard y he estado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que son los dos sitios donde ya todas estas cosas de las que hablamos ya no habla nadie, porque ellos ya están en la cuarta revolución industrial. Ha costado mucho encontrar cuál es la frase, pero ya todo el mundo coincide en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se basa sobre todo en el uso intensivo de la tecnología para procurar una transformación digital. La transformación digital es mucho más importante de lo que la gente puede tener en la mente de que es en online. Significa que todas nuestras relaciones humanas se transforman de forma digital. Lo digitalizable es algo matemático y por lo tanto trae una revolución, que yo lo abordaré desde el punto de vista conceptual, porque yo voy a tirar aquí también de agenda, porque yo también soy académico, yo soy profesor de teoría política muchísimos años, y tengo defectos de personalidad, y uno de ellos es que yo sigo siendo liberal, ¿no? Y entonces... sí, es un defecto, sí. Es un defecto, porque hay gente que es liberal por la noche, yo soy liberal por la mañana y por la noche. Entonces, el verdadero... Esa conceptualización que está metiéndose en las relaciones humanas es donde está el caballo de batalla. O sea, ya todo lo tecnológico, toda la transformación económica, toda la transformación digital, ya está. Entonces yo, por plegarme un poquito, sin contar todos los folios que tengo, porque a mí cuando me dijo Graciano que venga, pues yo me lo preparé de verdad, sí que quiero contar varias cosas, ¿no? Lo primero es que hay algo en lo que todos los que estamos aquí vamos a coincidir. Lo que coincidimos es que la pandemia lo ha cambiado todo. Lo segundo es que la crisis energética, la crisis alimenticia, lo ha cambiado todo. Y la tercera, que es algo de lo que llevamos pregonando muchísimos años los que nos dedicamos a esto, es que la geopolítica lo iba a cambiar todo. Y la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia por Ucrania, pues lo ha cambiado todo, ¿no?
En todo este paradigma, en todo este cambio, se ha hecho en un marco en el que todos nos hemos puesto de acuerdo. Y el marco en el que nos hemos puesto de acuerdo son los objetivos del milenio, la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 sale del Club de Roma de 1972, es algo que no es ninguna invención, ninguna novedad, que lo recoge el informe Brundtland en el año 1984 y en lo que se basa es que debe darse el nuevo paradigma económico, es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es por primera vez algo que los liberales hemos defendido siempre, que es que tiene que darse un pacto entre generaciones, que el esfuerzo que hacen los abuelos sirva para los hijos y sirva también, y los hijos también trabajen para los nietos. Esto para los liberales pone en el centro la institución fundamental, que es la familia, pero ahora se salta a institucionalizar esa sostenibilidad. Y la sostenibilidad viene a decir que los que estamos en el uso y disfrute de los medios actuales tenemos que ser muy conscientes de qué futuro legamos, sobre todo en una coordenada importantísima que es la sostenibilidad medioambiental. Pues con eso aparece, en toda esta dimensión, aparece toda una serie de palabras nuevas, lo que quiere decir que se está configurando una nueva realidad. Yo, para todos aquellos que no sean familiares con esto, yo les digo que esa sostenibilidad tiene 3 pilares. La sostenibilidad ambiental, que es de la que más se habla, la sostenibilidad económica, que es la que quiere traer la revolución digital, y la sostenibilidad social, que sería este pacto entre generaciones, que es de los 3 pilares el menos avanzado. De esos, y se los voy a decir, de los objetivos, ¿cuáles son los objetivos del milenio? Los objetivos del ODS, de la Agenda 2030, que ustedes lo habrán visto, que es el pin que se lleva con los 17 objetivos. El primero es el fin de la pobreza. Y por lo tanto, todo lo que vamos a hablar ahora tienen que estar dirigidos a estos 17 objetivos. Es muy ambicioso el fin de la pobreza, ¿no? Pero ¿qué es el aumentar el acceso a los recursos? El hambre cero. El tercero es la salud y el bienestar para reducir la desigualdad. La cuarta es la educación de calidad. La quinta es la igualdad de género. El sexto es el agua limpio y saneamiento, que es un problema absolutamente real en muchas partes del globo. El séptimo es la energía asequible y no contaminante. El 8 es el trabajo decente y el crecimiento económico, que es donde están, yo siempre lo decía ayer de broma, en Noruega yo vengo del futuro, porque todos estos debates ya están anticipados allí. Con más, con menos acierto, pero ya están anticipados. El 9 es la industria, la innovación e la infraestructura. El 10 es la reducción de las desigualdades. El 11 son las ciudades y comunidades sostenibles. El 12 son la producción y consumo responsable. El 13 viene muy por detrás, que es la acción sobre el clima. Mucha gente piensa que el verdadero objetivo del milenio es el cambio climático y sin embargo, es el objetivo número 13. El número 14 es la vida submarina, lo que abre una nueva perspectiva, porque ya saben ustedes que 2/3 de los recursos de la humanidad están en el océano. El 15 es la vida de los ecosistemas terrestres. El 16 es la paz, la justicia, las instituciones sólidas. Este se ha visto profundamente amenazado con la invasión de Rusia. Es que la invasión de Rusia hacia Ucrania pues, ha desestabilizado todo lo que es el sistema internacional. Y el 17, que para mí es el más importante, es generar por primera vez una alianza para lograr esos objetivos. Entonces, esto ha hecho y ha llevado a una movilización de recursos sin parangón, de tal manera que no hay un solo país occidental que no esté en esto, ¿no? Y aparecen una serie de palabras: el Green Shift, el cambio hacia lo verde; el Green Pact, el pacto sobre lo verde; el Pacto Verde Europeo. Entonces se da sobre todo con un tipo de ayudas y de incentivos fiscales. ¿Pero de qué está hablando todo el mundo? De que hay unas nuevas reglas de juego. Entonces todo el mundo que quiera ser un empresario, todo el mundo que quiera ser un agente social, todo el mundo que quiera tener un impacto, el que se debate entre ser presidente de la COE o embajador, pues hay una que es más fácil que la otra. Gana más el embajador. Pero hay una que es más fácil que la otra. Pero hay nuevas reglas de juego. Hay nuevas reglas de juego. Entonces, si no consigue, sobre todo la gente que está llamada a tener una posición preeminente en esta sociedad que nueva, si no te das cuenta que hay unas nuevas reglas de juego, no conseguirás tener un impacto.
¿Y qué es lo que ocurre? Que hay muchas sociedades que están atrapadas en viejos debates y no consiguen ver que es que ya la realidad, la otra realidad, no es que esté ahí, es que ya está muy despegada. Y por eso traía a colación lo que yo he vivido en Estados Unidos esta última semana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enorme reto en esa nueva regla de juego? Es hacer modelos de negocio productivos. Entonces aparece un valor central que es el consumidor y sus valores, es decir, hay nuevos consumidores que no quieren tener, pongo siempre el ejemplo de los coches, ¿no? Que no quieren tener el coche último modelo más grande, que más gasolina, que más caballos, que mejor ruja en un semáforo, sino que se lleva a que muchos jóvenes en muchas partes del mundo pues estén ya compartiendo coche, comprando coches más pequeños, haciendo movilidad sostenible en bicicletas urbanas. Hay toda una revolución que ya está cambiando y entonces los valores del consumidor acaban apareciendo en el centro del nuevo modelo productivo. La segunda coordenada es que los empresarios no pueden estar solos, es decir, exige una colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque todo proceso de transformación digital, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, so pena que haya unos incentivos fiscales y haya una colaboración, no serán capaces de transformar digitalmente sus negocios, ¿no? Y la segunda y tercera es que toda esa nueva realidad, ese modelo económico pasa por una energía y unos transportes absolutamente sostenibles. Con lo cual las viejas fuentes de energía muy eficientes, ahí hay un debate si son eficientes, no lo son, sobre si contaminan, hasta qué punto, si me sale más en inglés, la descarbonización de la economía se puede llevar a cabo desde las pequeñas y medianas empresas, pues acaban ocurriendo en este modelo y con grandísima intensidad. Es más la intensidad de debate que de recursos movilizados, ¿de acuerdo? Pero quiere decirse que se está generando esta nueva realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Pero que ya se está solucionando. Es la crisis de inversión. Muchos modelos de inversión todavía no consiguen captar capital. Pero hay dos firmas. Uno es el fondo, lo hablábamos ayer, ¿verdad, Álvaro, en la cena, sobre el gran fondo de inversión noruego, ¿no? Del fondo de petróleo. Pero, por ejemplo, BlackRock y su presidente ya han dicho que solo van a invertir en modelos que tengan los parámetros sociales y de transformación digital y de sostenibilidad. Para aquello, y BlackRock es el fondo que mayor movilización de recursos tiene en el mundo, ¿no? Junto a esto está la gran crítica, pero no me quiero meter, pero sí subrayarla, de lo que algunos denominan el ecopostureo. Yo creo que los jóvenes no necesitan que le digan lo que es el postureo, pero se está instalando en muchas empresas, en muchas actividades, el ponerse la etiqueta de verde, de ecológico, cuando realmente no existe toda esa filosofía de transformación digital. ¿Y qué ocurre? Que a la vez que se está dando esto, ese ecopostureo, más los valores del consumidor en el centro, se está dando un flujo de información que está diciendo basta ya no vale todo. Ese flujo de información viene por los Big Data, cosa que ya antes, hace 10 años, hablar de Big Data, la gente no tenía ni idea lo que era, pero ya se estaban recolectando. Y esto lleva a dos coordenadas de la nueva economía que no existían anteriormente. Primero, la absoluta transparencia. Todo el mundo, tus competidores, tus consumidores, lo que llaman los stakeholders, todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Y otro es la trazabilidad. Sé lo que estás haciendo desde que compras, desde que recolectas el vino en Aranda, hasta quién te suministra el cristal, el vidrio de tus botellas, a qué transporte es el que usas, si es un transporte absolutamente contaminante. ¿Y eso qué hace? Hombre, a los liberales nos entra un poquito de escalofrío porque hay un control que no estábamos acostumbrados, pero también ofrece una información excepcional sobre lo que está pasando, ¿no? ¿Va a ser todo el mundo digital? Porque hay más preguntas que respuestas en este momento, ¿no? ¿Va a ser todo lo sostenible, todo lo digital va a ayudar? Lo voy a formular de otra forma. ¿Todo lo que es sostenible va a caber dentro de lo digital? Pues esto depende de cómo vayamos a jugar con los actores. En esta tierra sí que me gustaría hablar, por ejemplo, de la PAC y de lo que es la agricultura, porque es una tierra, Graciano, corrígeme, agrícola.
Bueno, agrícola e industrial también. Y industrial, pero agrícola que favorece también lo industrial, Sí. ¿no? Es decir, esta revolución sostenible necesita la digital y viceversa. Pero lo verdaderamente revolucionario es vivir en esa sostenibilidad del planeta. Entonces, ¿qué le van a pedir a la agricultura? Que sea regenerativa. Yo les voy a soltar esos palabras para que la segunda vez que los oigan piensen que el primer sitio donde lo escucharon fue en el curso de Graciano Palomo de Prensa y Poder. Una agricultura regenerativa es la que tiene en cuenta dos parámetros, que es el cambio climático y la digitalización verde. Aparece una cosa que se llama plant on demand, que es decir, que los agricultores no van a producir, sino que van a producir en función de lo que los consumidores han decidido. No se puedan producir excedentes, por lo tanto el agua, los fertilizantes se ajusten absolutamente más. Y aparece otro de los mantras necesarios para que esta transformación digital y la sostenibilidad tenga lugar, que es la economía circular. Una economía circular significa que entre todos pues nos vamos ayudando y refuerza mucho más las comunidades locales. O sea, el vino lo compro aquí porque contamina menos y a otro señor le doy la posibilidad de plant on demand, me puedo hacer otro tipo de gestión. ¿Para qué? Para cumplir con uno de los objetivos del milenio, que es acabar con el despilfarro. Acabar con el despilfarro, y tiene dos coordenadas, que es lo que subyace a toda esta agenda, que es moral, pero también es económica y es sostenible. Por lo tanto, tiene una grandísima fuerza transformadora, porque tiene un fortísimo componente moral. Se puede estar más o menos de acuerdo o no, ¿no? Pero claro, a los liberales empiezan ya a entrar en una serie de músicas que nos distorsionan, ¿no? Porque aquí se habla ya del trilema malthusiano. Malthus, pues es un economista que tuvo su predicamento contra el que todos los economistas liberales, aunque él también era de raíz liberal, pues dijimos, oye, tú estás haciendo análisis de progresión geométrica o de progresión aritmética cuando dejas de lado lo que es la productividad. ¿Qué es la productividad al fin y al cabo? Algo que es que crea toda la sorpresa en el ser humano, que es que el ser humano se adapta más fácilmente a cualquier entorno, que tiene conocimiento y que sobre todo con ese conocimiento consigue transformar la Perdónme, realidad. embajador, pero explica el concepto básico del malthusianismo. Bueno, el malthusianismo en el siglo XIX, ante la segunda revolución industrial, y por favor tengan en cuenta que yo les he hablado sobre todo que ya estamos en la cuarta revolución industrial, decía que básicamente que la población iba a ir sumiendo en progresión geométrica. Geométrica es 2, 4, 8, 16. La anécdota que la cuentan desde Alejandro Magno hasta Ciro de Persia, de que pidió un grano de trigo en un tablero de ajedrez, que son 256 casillas, lo que le pareció muy bien al sátrapa como impuesto. O sea, me pagarás cada día en cada casilla la progresión geométrica. Cuando llegó a la casilla 256 no había grano en todo el imperio persa para pagar a Alejandro Magno. Pues con esa concepción, Malthus dice que la población en la segunda revolución industrial está creciendo de una forma geométrica, mientras que la progresión alimentaria crece aritmética, 1, 2, 3, 4. Es decir, que hay un desfase con lo cual que pone en peligro la propia humanidad. La brecha entre alimentación y población creaba un balance contra la alimentación y bueno, pues todo lo que se necesita en todos estos modelos es que los jinetes del apocalipsis entren en un momento u otro. Es decir, hambruna, guerra, peste. Esto es una constante de la narrativa occidental, donde por el miedo, si no hay una progresión o una proyección un poco catastrofista, pues parece que no se reacciona, ¿no? Eso forma parte, somos viejos griegos disfrazados en modernos occidentales. Entonces, ¿y tú piensas que esa tesis de Malthus ha triunfado o era un fake? No, nunca triunfó, pero yo entiendo que es un modelo profundamente llamativo por dos coordenadas que todos tenemos. Primero, porque hay una explicación pseudocientífica. Cuando la gente mete las matemáticas en el modelo, todo el mundo
como todo el mundo las matemáticas se le daban casi regular, pues todo el mundo tiende a pensar que cuando hay algo matemático es rigurosamente cierto. Y luego, porque tiene una gran facilidad de comprensión. Yo se lo he explicado aquí y tiene una gran facilidad de comprensión. Mientras que si yo me voy a los modelos liberales económicos de cálculo de coste marginal o de precio marginal, donde confluye el mercado, es de tal complejidad que mejor no lo cuento, pero que al final se advera como cierto. Entonces, los que somos un poco de una raíz un poco mucho más liberal, pues creemos que Malthus siempre fracasa, porque hay algo que para nosotros, los liberales que ponemos en el centro al individuo, siempre va a ocurrir, que es que el individuo se adaptará, que el individuo siempre va a meter una productividad, que el ingenio y el conocimiento común, que las ganas de hacer algo común siempre van a triunfar sobre lo que puedan ser unas leyes de hierro dictadas desde una pseudociencia. Pero es un debate abierto. O sea que es un debate abierto, sí, y que tiene sus seguidores, porque yo tengo que decir que las corrientes de las que yo bebo están en franca minoría con la nueva corriente económica, que es mucho más, que bebe mucho más del malthusianismo y que bebe mucho más del keynesianismo. O sea, todos estos autores que han proclamado que la deuda no es más que una orientación, Piketty, y que todo esto tiene que estar orientado al gasto social. Estos son probablemente los economistas que están más en boga, o sea, los que han generado un paradigma económico en la actualidad. O sea que... Sí. Bueno, pero vamos, a mí te voy a dejar minoría, eso, pero no. Yo voy a volver sobre... Ese es un tema capital. Yo creo que Malthus sí lleva razón y la ha comprado China. Porque el señor que hay allí... ¿Que es chino? Sí. Estuvimos hace todavía algún tiempo en China. Digo, perdóname que te corte de sí, porque eso sí que es clave y es muy actual. Y ahí, en la Universidad Tropical, llamaban así, al lado de Vietnam, estuvimos con el staff de la reunión y como yo suelo ser bastante impertinente, pues rompí un poco el esquema que el señor García Agüero estaba dispuesto a seguir, porque él es muy convencional y se asusta ante el poder, yo no. Y, bueno, resumiendo, la tesis del gobierno chino, del presidente Xi Jinping, 1.400 millones de almas, es que en el 2030, es decir, ya, va a haber una gran hambruna en el mundo. Y lo creen tanto con sus técnicos en prospectiva que están comprando países enteros en Iberoamérica y en África para producir alimentos, soja, trigo, cebada, aceite, todo eso. Pero que es un tema muy actual. Es decir... Que los chinos sean malthusianos no es normal, está en su raíz. Luego, es rigurosamente cierto, pero este debate lleva más de 20 años. O sea, cuando vas a China, ellos te hacen un análisis, tengo el 25% de la población mundial, tengo el 10% de tierra cultivable y tengo el 12% del agua. No me salen las cuentas. Nosotros, o sea, la crisis alimentaria yo ya la he citado al principio, y está aquí. La guerra de Ucrania ha agravado profundamente... pero es que están las noticias, yo no digo nada que no haya saltado, sí, ¿no? Con tus folios. No, ya no sigo con mis folios. Mira, sustancia, porque vamos a hacer preguntas. Porque vamos a la cosa. ¿Dónde están el meollo de la cuestión? Que de lo que nadie habla, ¿no? En toda esta transición a lo verde. ¿Quiénes van a ser los ganadores y los perdedores? Porque se supone que esto está hecho para el conjunto de la sociedad, pero es tal cambio generacional, tal cambio económico, que dónde están los ganadores y dónde están los perdedores. Pues Sánchez Galán es el ganador. Bueno, ¿qué nuevos paradigmas entran en la economía? La economía del dato, la automatización, y la robótica, la conectividad, la inteligencia artificial y lo que se llama la economía inteligente y verde. Frente a esto, para no extenderme mucho, yo leí un libro muy simpático hecho por un asesor de UPyD y otro de Ciudadanos, ¿vale? Que se llama Extremo Centro, ¿de acuerdo? Es un libro donde dice
¿dónde considera que el liberalismo, el modelo liberal, porque yo estoy intentando responder a lo que tú me provocaste con ese título imposible, es dónde tiene que estar una nueva respuesta social? Para empezar, liberal y modelo casan fatal, porque los liberales son ajenos a los modelos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que toda esta revolución hay que ver qué ocurre con la política. Porque a mí me puede dar una posición, si yo manejo una transformación digital en un sector, me puedo convertir en el fondo en un tecnócrata o me puedo convertir en algo peor, me puedo convertir en el jugador dominante en un mercado. Que eso es lo que estamos viendo con las grandes. Ayer pasaron, yo creo, aquí Google y Microsoft. Todos estos se están convirtiendo en jugadores enormes que están dictando las reglas, ajenos muchas veces a lo que consideramos nosotros la comunidad política. En este libro está, y entonces yo no... Pero hay dos rasgos que sí que quiero subrayar y que en esta tierra son importantes. Se está imponiendo un modelo urbanita, de izquierdas, de derechas, de centro, de medio pensionistas, de lo que quieras, pero es urbanita. En la creación de la cultura, en la creación de los códigos, en todo lo que es la creación de la nueva economía. Y está obviando a una gran parte del planeta que no es urbanita y que no forma parte en sus códigos, en sus valores, de lo que es esta gran revolución. Y lo segundo es que en esa fragmentación que traen todos los cambios tecnológicos en la historia, Graciano me lo recordaba ayer. Yo soy especialista en el siglo XVIII británico y la revolución industrial británica segunda, lo primero que trae es una profunda fragmentación social, nada distinto a lo que se está viviendo en la actualidad. Y entonces aparecen muchos fenómenos identitarios y luego muchas respuestas no honestas en la búsqueda de una buena vida, que es al final el concepto central de los liberales. El liberal pues defiende, y aquí tengo las 18 cosas que defiende un liberal en términos burkeanos, que es lo que soy yo. Mándanoslo por WhatsApp. No, porque luego el WhatsApp. Pero ¿cuál es la tentación? Hacer una economía muy regulada o dejar un espacio para que la libertad económica, la libertad individual y la libertad social florezcan, ¿no? A los liberales nos preocupa muchísimo la inclusión política. Esto es una sociedad donde todos deben entrar. Si yo estoy favoreciendo solo aquellos sectores o aquellos debates que ya están en el Green Shift, que tienen la capacidad tecnológica, la capacidad de inversión, ¿qué hago con el resto? O sea, son preguntas que para mí son centrales. Y entonces el valor central, y con eso ya lo dejamos, lo dejo abierto, todos los liberales lo que defendemos por encima de todo es la ley. Y la ley tiene que estar a la altura de lo que está viniendo. Por eso está liderando mucho desde la Comisión Europea, que eso es el Pacto Verde de la Unión Europea, muchos de los debates para que en la ley se produzca todo esto que he puesto como cuestiones: la inclusión política, la comunidad política y las reglas para que todo el mundo pues sienta que pueda jugar y que no sea la sacrificada. Pues algo que nos preocupa mucho, que es la libertad económica, la libertad social y sobre todo la libertad individual, que es lo que lleva a la justicia. Valor central, social y político para los que pensamos la mayoría de Ávila. Muy bien. Ya está. Bueno, señor Ramón, muchísimas gracias. Perdona que te haya... Pero es que yo creo que lo más cuestión... Hace como 120 años pasó por esta misma mesa José Ramón García Hernández cuando empezamos esta andadura en la que nadie creía en nosotros que íbamos a estar... toma esto gratis. Bueno, es de Iberdrola, no sé si es gratis. Sí, bueno. Entonces, él dijo, era jefe de Relaciones Internacionales, secretario ejecutivo del partido en el gobierno, y iba mucho, tenía relaciones con... No lo va a decir porque es una persona modesta y tal cual, pero tenía relaciones pues, con Angela Merkel, con el Partido Conservador británico, por supuesto, con los grandes de Washington, en fin. Y yo lo conocí básicamente cuando organizó una cosa similar con esta, bueno, no de tanto nivel, en Ávila, con el primer ministro sueco.
el ministro sueco. Bueno, a lo que iba. Y él hizo aquí en esta una afirmación que me llamó la atención y que la comenté con el entonces jefe de los servicios secretos españoles, general de 4 estrellas, el general Sarroldán, que también es amigo de esta casa. Y le dije, oye, general, que había estado de agregado en la NATO, de embajador en Washington, en fin. Y oye, me dice García Hernández que ahora, en una guerra, lo importante no son las divisiones, sino quién está al mando del ordenador, más o menos. Después de lo ocurrido y lo que está ocurriendo en presente continuo en Ucrania, ¿te reafirmas? Pues sí, es verdad que antes tenía un sitio donde podía especular y ahora pues estoy en otro sitio, ¿no? Pero... bueno, es verdad. Pero lo que sí que es cierto, y simplemente viendo todo lo que es las noticias periodísticas, para no revelar ningún tipo de cosa que no... es que los ciberataques, la guerra tecnológica, se ha convertido en una gran parte de lo que es la guerra. La revolución tecnológica llevada al campo militar supone otra gran disrupción en lo que son los conflictos bélicos, ¿no? Las guerras de propaganda, ¿no? Cuán eficiente está siendo Rusia en mandar muchos de sus mensajes a través del mundo, ¿no? Pues todo eso está en los medios de comunicación. Y eso quiere decir que se ha alterado la escala y la profundidad y la dimensión de todo este cambio tecnológico que siempre ha pasado en la historia, ¿eh? Cuando aparece un conflicto es cuando se ponen en mayor uso todo y le da una dimensión distinta y desconocida. Bueno, él es un embajador en activo, pues hay que entenderle. No sé si tú eres profesor en activo o ya te has jubilado. Kik, ¿querías hacer alguna pregunta al embajador? Oye, pues para ser director no manejas demasiado bien el micrófono, ¿eh? Sí. Preguntarte, Joserra, además de agradecerte tu presencia, Muchas gracias, Kik. ¿qué valoración haces de las medidas fiscales anunciadas por el presidente Sánchez en su gran mañana y tarde de ayer? Y el impacto tremendamente positivo en la economía española y fundamentalmente en el IBEX 35. Bueno, pues un poco lo que venía diciendo en todo lo que es la presentación, ¿no? Que toda esta gran transformación va a necesitar de incentivos fiscales. O sea, a corto plazo tú necesitas incentivos fiscales para producir en lo que estamos todos de acuerdo. O sea, yo lo que he querido marcar cuando he hablado de los ODS es el gran consenso de la comunidad internacional. Los ODS están afirmados y aceptados por Naciones Unidas y firmados como tratados por todos los países. Entonces, la gran parte a corto plazo son los incentivos fiscales, y en los incentivos fiscales pues está gran parte del acierto de llevar tu economía con todos los interrogantes que yo he puesto. Pues tienes grandes interrogantes de inclusión social, tienes grandes interrogantes de transformación digital y tienes grandes interrogantes de sostenibilidad. Entonces, a corto plazo, efectivamente, en todos los países pasa por los incentivos fiscales. Incentivos fiscales, políticas fiscales. O sea que... Venga, adelante. Dos cosas sencillas. Lo primero, usted está es embajador en Noruega, en un país escandinavo, y aunque está lejos de la frontera con Rusia, me gustaría preguntarle si, bueno, recientemente Rusia amenazó a Suecia y a Finlandia con tomar represalias si al final ingresaban en la OTAN. Al final lo han firmado, es oficial y está en proceso. Entonces, ¿hay miedo en los países escandinavos ante una intervención de Rusia? Un segundo. No, pero eso lo puedo Tú verás contestar. si puedes contestar. No, porque o no. eso está en los medios de comunicación Bueno. también. O sea, las opiniones públicas. Ha habido un cambio tremendo
en Suecia y en Finlandia, porque Suecia había consistentemente afirmado su posición de neutralidad, que es histórica. O sea, Suecia tiene un componente de neutralidad en todas las guerras habidas y por haber después de su tumultuoso y exitoso o no siglo XVII. Entonces, en Suecia hay un cambio de posición por la amenaza a Rusia, y en Finlandia también, que les lleva a llamar a la puerta de la OTAN y hacerlo de una manera pues muy rápida. Y ese es uno de los grandes éxitos de la Cumbre de Madrid, que Suecia y Finlandia pues se han incorporado o se van a incorporar, ya han firmado los tratados de adhesión, se firmaron el otro día, se incorporan a la OTAN, ¿no? O sea que, ¿qué quiere decir algo? Que yo creo que todos tenemos que tener muy, muy en cuenta, que es que la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania es muy real y cambia el tablero geopolítico de una forma que hay que abrir los ojos, y que no es un tema menor. O sea, los que llevamos en el mundo de la geopolítica los últimos 20 años, esto ya estaba muy adelantado, los debates, por eso se llevan tan rápidos, van tan rápidos. Y lo otro era, usted ha dicho que Noruega pues muchas veces están un paso por delante que el resto de Europa, bueno, siempre los países escandinavos y del norte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos puntos principales para pues el primero es que los noruegos, el punto de adelanto es que ellos establecen desde los años 50 un consenso social sobre lo que es el modelo nórdico, que lo llaman así. Es un consenso que tiene unos rasgos muy claros, ¿no? Donde premian mucho cuáles son las políticas sociales, ¿vale? Entonces, sobre ese consenso, que ha sufrido altibajos, que hay veces que ha funcionado mejor o peor, es muy fácil construir lo que viene. Porque una de las patas que yo les decía es ver cómo encontramos un nuevo consenso en el mundo de la transformación digital y de la sostenibilidad, pues ellos han construido ese consenso, esa transformación digital y esa sostenibilidad sobre el modelo adaptado que tenían. Que es un modelo que es absolutamente transversal, donde casi todas las fuerzas, no todas, donde casi todas las fuerzas políticas se encuentran, ¿no? Luego, ellos tienen los recursos, la inversión para hacerlos. Ellos han usado la política fiscal, o sea, el cambio a los coches allí en Noruega es impresionante. O sea, ya en Oslo ya no se puede entrar con un coche diésel, pero claro, tú puedes conectar tu coche híbrido o eléctrico, que ya casi todos son eléctricos, pero ha habido una gran revolución de incentivos fiscales. Pero claro, es una sociedad que su inversión la dirige muy rápido. Y luego, en la incorporación prioritaria o discriminatoria a favor de lo tecnológico. O sea, cada vez que aparece alguien con una herramienta tecnológica, se instala. Entonces, es muy difícil ver el uso de efectivo, por ejemplo. Todos los noruegos tienen un número de identificación que se llama P-number, pero es el número de identificación personal que te sirve. O sea, tú ya no es la carga administrativa de la prueba española que tú tienes que llevar, no, es que ya tiene la administración toda tu información. Entonces, todos los trámites van a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son varias de las cosas en las que ya están mucho más adelantados. Y toda esa economía, por ejemplo, del despilfarro la tienen muy a gala. Todo lo que es un respeto ecológico está metido de forma cultural. Por eso digo, no hay cosas que son distintas, pero que ellos sí que han hecho consciente ese cambio. De tal manera que yo, cuando me venía para acá, presentaba al ministro de Industria el nuevo gran pacto, las grandes líneas de orientación para los próximos 10 años de economía verde y digital, Noruega. Y aunque están muy en línea con los que presenta la Unión Europea, porque aquí no hay cambio, pues ellos ya tienen, porque tenían otras bases para construir esto. Y ya está. Y este Big Data que están tan adelantados, no nos dicen cuántos litros de la ribera del Duero se bebe cada noruego, porque deben... Bueno, allí el mercado del vino, ya lo saben ustedes, que es un monopolio del Estado. O sea, que aunque quieran los empresarios ir a vender, es el monopolio del Estado el que decide lo que compra. Y beben vino y otras cosas, y
Y en lo que sí que te vengo de los debates de Boston de esta última semana, para mi sorpresa, y lo traslado tal cual, es que los Big Data ya no son tan importantes como parecía que fueran. O sea, se está dando tal transformación digital que los Big Data, donde se lanzaron todos para tener, lo que más están favoreciendo a las empresas es el análisis de los Big Data. Y se están dando cuenta que hay muy pocos analistas que sepan convertir toda esa ingente cantidad de información en información para la decisión. Adelante. Pero vamos, yo haré todo lo posible para que Ribera de Duero se beba con toda su dimensión y de acuerdo a su calidad. Pagando, Y bueno, alguno invitaré yo, no pasa nada. Sí. No sé si se oye bien, ¿no? Bien, muchas gracias por venir supongo que desde Noruega, a propósito, ¿no? Bueno, pues esto es a propósito de la guerra, ¿no? De que Europa pues está metida en la guerra también, de manera comercial y con esa prepotencia que nos caracteriza, pues hemos dicho a los rusos que, bueno, a lo mejor ni siquiera os compramos el gas, ¿no? Y ahora resulta que los que tienen la sartén por el mango son ellos, ¿no? Porque con el gas pueden hacer lo que quieran. Y lo que yo creo es que es así, ¿no? La digitalización no se puede hacer sin níquel, no se puede hacer sin cobre, no se puede hacer sin sílice, es decir, materias primas que le sobra a Rusia. Y nosotros ahora hemos buscado un enemigo en alguien que tenemos al lado, que tiene todo eso que necesitamos para digitalizar y sin embargo ahora mismo hemos decidido darle la espalda a Rusia. Yo creo que eso es un error. Me gustaría saber tu opinión sobre este asunto comercial. Bueno, pues tú lo has afirmado. Es que el que ha roto el orden es Rusia. O sea, nosotros no hemos invadido Ucrania, ¿vale? Noruega está haciendo un esfuerzo ingente en proveer más gas y petróleo al resto de Europa. Y Rusia, pues gran parte de lo que es la relación con Alemania, gasística y con otros países, pues sin duda es un activo importante, pero tú también tienes que darte cuenta, y a eso obedece las sanciones de la Unión Europea, que son muy difíciles de tomar, porque es que tú lo que tienes en curso es una guerra. Y es una guerra que no es menor, ¿sabes? Y muchos de los activos, pues lo que dices del níquel, del cobre, del sílice, que es cierto, pero no es el único país que los tiene. Y es verdad que las materias primas forman gran parte de la digitalización, pero no exclusivamente. Aquí sobre todo es una cuestión de conocimiento. O sea, la materia prima más escasa es el conocimiento. Un segundo. Conocimiento aplicado a la revolución digital, o sea que es... Ángel, me estaba pensando, viéndole a Ángel, es que este muchacho es de Nueva York. Somos internacionales aquí. Estaba pensando, Ángel, un viejo en el buen sentido. Pero será Angel, si es de Nueva York será Angel. No, el muchacho se llama Karim, ¿no? What is your name? Amin, New Yorker. Ha venido aquí como voluntario y se lo agradecemos mucho. ¿Y habla español? Y le vamos a dar, intenta, le vamos a dar un aplauso a nuestro amigo New York. Ángel, estaba yo observándote, estás ahí como meditando las cosas que exponía el embajador, y tú como profesional de largos años en la educación, que ha sido lo tuyo, ¿cómo ves este mundo que está describiendo el embajador García Hernández? Pues yo estoy como sorprendido gratamente, porque veo que pone en el centro la persona, que es, bueno, con lo que me identifico plenamente como educador, porque para nosotros también el centro es la persona. Lo que, claro, se me hace como más difícil comprender
es como salvar ese valor de la persona en medio de todos estos intereses políticos, económicos y de resultados. La teoría está muy bien, pero en la práctica estamos viendo una serie de desigualdades. Aquí mismo lo hemos comentado, en las zonas rurales, y me ha gustado también esa matización de que se nos está imbuyendo de una cultura urbanística o se quiere presentar ese proyecto excluyendo otras realidades como son las nuestras. Entonces, claro, esos matices a mí me parece muy importante que se resalten y se hagan ver para que tomemos conciencia de esa realidad. Por eso me encanta lo que está diciendo, decía que lo escuchaba como absorto, ¿no? Porque no estaba yo habituado a escuchar este enfoque que se ha dado de la digitalización y de la sostenibilidad. Pero son opiniones personales mías, ¿eh? O sea que... Bueno, claro, eso estamos, sobre todo lo que nos está viendo de fuera, que es un embajador en activo, que mantiene un código, pero bueno, hasta ahí podíamos llegar. Pero vamos, ¿No ya, puedes? pero por contestar a don Ángel, él ya ha pasado antes en la historia. O sea, si nos vamos a la segunda revolución industrial y a la tercera, se produce una profunda disrupción. Y yo soy de los que piensan que la política tiene mucho que decir. Entonces a mí me importa mucho cuál es la calidad de gente que va a la política. Y aquí confluyen pues muchas de las cosas que son actuales, ¿no? Porque nosotros vivimos en un momento de la posverdad. La posverdad tiene unos rasgos tan acusados en lo que es la comunidad política, pero yo creo que al final, efectivamente, en cuanto... Primero es el primer giro del cambio. Es que entender este cambio, esta época de incertidumbre, con tantos hay muy poca gente, lo hablábamos ayer, vamos, yo en España en España, pero en el mundo, hay muy poca gente que se haya dedicado exclusivamente a lo internacional. Lo internacional ha generado tal dinámica que ya es ajena a la dinámica nacional. Entonces exige un tipo de activo muy escaso, que te tienes que haber dedicado los últimos 30 y tantos años a esto, porque si no, no consigues ver y entender qué es lo que está pasando. Este momento que yo lo he dicho, lo he llamado de disrupción, y por eso lo puse, ganadores y perdedores, ¿no? Porque todavía no está claro, ¿no? Pero yo creo que la solución siempre va a venir de comunidades políticas. Y ahí está. Sí, pero ahora te doy la palabra. ¿No? Vamos a ver. En fin, lo que buscamos son certezas, ¿no? En un mundo tan incierto, buscamos certezas, pero en este tema tan socorrido de la igualdad, es que es mentira. O sea, en fin, yo ya peino canas y tengo alguna experiencia, he vivido en países muy distintos. Aquí mismo, en esta mesa, vino en el 15, pues 7 años, el jefe intelectual de Podemos, que es secretario de Estado ahora, hizo una exposición y algunas señoras de las que estaban por aquí pensaban que les iba a quitar el bisón. Pero el tío hizo pero hizo una intervención pues basado en lo que eran entonces un movimiento que había eclosionado a propósito del detritus que había producido la crisis. Pero ya llevan 2 años en el gobierno, 2 años o 3 o 4, no sé. Y yo no he visto más igualdad. No sé si me explico. Que es que todo esto es una cosa personal, no tiene nada que ver. Es una ética personal. Pero ya hay grandes rasgos que están apareciendo en toda la comunidad internacional. Y yo los pongo por delante. Porque efectivamente, o sea, el gran rasgo es la incertidumbre. Y en un caldo social o en unas generaciones que que desecharon la incertidumbre, que lo que necesitan es certidumbre siempre. Busco en internet, necesito doctor que me diga lo que tengo ya. O sea, ha habido un cambio cultural donde la incertidumbre no sabes manejarla. Y sin embargo, si yo vuelvo, o cuando hablo muchas veces con mi padre, ¿no? O las conversaciones que tenía con la generación más de mis abuelos, ¿no? La incertidumbre era lo normal, no sabías qué iba a ser de tu vida, dónde ibas a acabar o qué no ibas a hacer. Entonces hemos generado una sociedad donde se maneja muy mal con la incertidumbre. Bueno, entonces están apareciendo grandes respuestas globales. Una de las grandes respuestas globales es que hay un análisis de la tradición como nunca.
hay una vuelta a valores religiosos y a sistemas de creencias como nunca. Hay respuestas identitarias, desde nacionalismos a otros tipos de cuestiones identitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque ante este mundo de incertidumbre, el ser humano necesita agarrarse a algo. Y entonces, pues entonces lo más divertido para la gente que nos gusta la política es ver qué es lo que está surgiendo pero digo, de nuevo, nada nuevo. O sea que, y en el siglo XVIII británico, que todo esto surgió exactamente igual, al final la forma de progresar fue la ley, la defensa de la Constitución británica y blindar la Constitución británica del influjo o del peso de las fuerzas más asimétricas, en el sentido de mayores recursos, más aristocráticas, y procurar una verdadera igualdad ante la ley. Y Manuel. Desde el punto de vista de la geoestrategia. Dale al... Sí, desde el punto de vista de la geoestrategia. No se oye. Pero bueno, yo sí y te contesto. Y te hago el rephrase. Me haces el refresco. Ahora sí. Ahora sí. No, decía que desde el punto de vista de la geoestrategia internacional, pues tenemos los modelos chino, ruso, autoritarios, donde incluso se valoran mucho por el tercer mundo, ¿no? De gran éxito, lucha contra la pandemia en el caso de China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos perdiendo un poco la guerra de la comunicación, ¿no? Que en su momento lo comentabas tú también, ¿no? Entonces tenemos muchos países africanos que se están solidarizando con ese tipo de políticas, ¿no? Golpes de Estado en África, apoyados por Rusia, por China. ¿Qué modelo podemos presentar? Porque no tenemos grandes dirigentes, grandes líderes, ¿no? Que en este momento, desde la democracia, desde esa postura liberal, ¿no? ¿Ves alguna figura ascendente, algún país referente que podemos contraponer a estos señores, ¿no? Que nos van a destruir nuestra sociedad, ¿no? Bueno, yo voy a dar una opinión personal, muy personal. Yo no contemplo otro régimen que no sea el democrático. Entonces hay que dejarse la piel en que el régimen democrático, que es lo que ha permitido esto, que estamos gozando todos, pues siga teniendo una viabilidad. Y eso sí. Perdón un segundo. Sí. Un régimen democrático entendido como un hombre y un voto, un hombre y una mujer. Bueno, no, y el imperio de la ley. División de poderes. O sea, lo que hemos construido a lo largo de siglos. Democracia liberal. La democracia. No se llama. Es que yo entiendo que los que quieren ser antagonistas de lo que llamamos sistema democrático, porque aparecen muchas tentaciones, la quieran poner la etiqueta de liberal. Esto no es una democracia liberal. España es un Estado social, democrático y de derecho. Y eso es lo que somos. Estados sociales, democráticos y de derecho. Ya te están llamando la atención. Sigue. Entonces yo entiendo que nosotros tenemos que... mis tesis doctorales van sobre las crisis de legitimidad. Y esta es una de las crisis de legitimidad, porque muchas de la legitimidad de las democracias, y con la revolución de la transformación digital, está pasando de la legitimidad de origen, que es lo que apuntaba Graciano, un hombre, un voto, a la legitimidad de ejercicio, cómo me resuelves mis problemas. Pero esa tensión siempre ha existido en todos los sistemas democráticos. Yo no voy a ceder gratuitamente a decir que los sistemas autoritarios pues me den una ventaja. Al contrario, por la democracia tendremos que trabajar, el consenso, el debate, la libertad, el preocuparse de los otros, pues me parece que es fundamental. Y luego yo tengo una visión absolutamente distinta porque creo que hay una gran distorsión cultural en Occidente. Y lo hablamos también ayer. Occidente se construye sobre la figura de los héroes. Entonces todos nosotros buscamos, pero no es una cosa hispánica, ¿no? Buscamos siempre como si hubiera una figura ascendente para hacerte. No, es que yo creo que el modelo de político que necesitan las democracias en este momento son gente de mucha gestión, de mucha comunicación y no ese gran liderazgo que aparece a los ojos. Entonces yo creo que las personas que están ahora mismo son las que tienen que estar para el momento en el que tienen que estar. Cuando el sistema necesite otro tipo de líder, pues ya cuando se necesite otro héroe o otro tipo más singular, pues muy probablemente aparecerá. Yo prefiero, de todas maneras, por deformidad profesional,
figuras de consenso, figuras que sean una epítome de esa sociedad a la que tienen que servir. Es una sociedad con muchas contradicciones, es una sociedad muy rápida, es una sociedad que exige estar muy pegado al terreno, que exige muchísima comunicación y muchísima pedagogía. En eso pues se pierde, pues es la cosa más prosaica, como en una familia, ¿no? Pues ahí exige mucha cocina, mucha cuidar a la gente, cuidar a los niños, preparar la cocina, limpiar. Bueno, pues sí, te gustaría hacer la gran epopeya de lo que debe ser una familia, de lo que debe ser un Estado, pero yo creo que estamos en otro tipo, y yo creo que todo, y de tal manera, voy a poner, bueno, no debiera. Entonces, porque hay muchos ejemplos donde cuando hay liderazgos que desbarran, desaparecen. Y sin embargo, otros liderazgos pues se mantienen. Y Angela Merkel, que tú hablabas de ella, y como ya está, ya ha tenido el óbito electoral y administrativo, se puede hablar con ella, pues una persona que ejerció un liderazgo sin ser una figura de tal, porque sirvió a su sociedad en un momento de cambio durante 16 años. Y cuando los alemanes consistentemente la votaban, pues quiere decir que en un momento... Y ahora ha habido otro tipo de cambio hacia la socialdemocracia en Alemania, donde también el referente pues es un político que, si me apuras, tiene grandes de los mismos rasgos que tenía, pero con otro tipo de orientación, porque la sociedad alemana ya pedía otro tipo de orientación. Entonces yo creo que es que lo bonito y lo bueno que tienen las democracias es que son reflejo de sus inquietudes, de sus aspiraciones y de lo que necesitan en cada momento. Ay, por favor. Sí, pero insistiendo en este tema, ¿quién es la sustituto o sustituta de Merkel, en tu opinión? Pues mira, hay que ver que se están dando... Yo hablaba de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es la que ha decidido armonizar toda la respuesta del paquete verde, del dinero de la Unión Europea que va a venir para la transformación digital y para el cambio a lo verde. O sea que estamos yendo también hacia un modelo donde la gestión de intereses comunes cobra una relevancia mayor, y por eso tú estás teniendo políticos como son Van der Leyen, como son Borrell, como es el presidente del Consejo, donde estás viendo gente que ha gestionado intereses comunes de traer a todos juntos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los rasgos que estamos viviendo en Europa en la actualidad, pero también a nivel internacional. Es increíble ver cada vez cómo se salta, y por eso hablaba antes de lo necesario que son los activos internacionales, se salta al campo internacional, que ya es autónomo. Y entonces tú necesitas mucho gente que está gestionando, pero es que está pasando. Hemos pasado una pandemia y el director de la OMS pues se ha convertido en una de las grandes referencias o figuras ascendentes, como tú decías, en un mundo que buscaba respuesta. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde venía? Pues de ser un ministro que había gestionado. O sea que yo creo que por ahí van muchas de las realidades actuales, ¿no? Pero es una opinión. Adelante. Buenos días, muchas gracias, José Ramón, una vez más. Y gracias porque siempre que vienes por aquí nos dejas para reflexionar, unos cuantos temas para reflexionar durante un largo tiempo. Y en cuanto a eso, yo realmente, ¿tú crees? Porque hablabas del pacto de generaciones, a lo cual yo creo que un poco el modelo dirigente al que tú propones va por ahí, en lo que tú crees. Los dirigentes de ahora, no te voy a preguntar si lo crees, pues lo respondes. No buscan la inmediatez, no se esconden detrás de unos eslóganes, detrás de un pin. Y pongo algún ejemplo. Hablamos todos de la despoblación, del medio rural, pero ayer todos los que pudimos ver algo el debate se olvidan del medio rural. Todos hablamos de él, pero nadie nos acordamos después. Nos ponemos un pin, la Agenda 2030, hablamos, y tú lo estabas diciendo aquí, digitalización, sostenibilidad y accesibilidad. Y los fondos Next Generation van para ello. Pero una vez se les da, una vez se conceden, ya no sabemos por dónde ir. Y cuando pides ayuda, para ver cómo gestionas esos fondos, resulta que se cambian las reglas del partido, las reglas del juego,
a mitad del partido. Entonces, ¿realmente estamos convencidos? ¿Los pactos se firman, se cumplen? ¿Creemos en la inmediatez? No lo sé. Es un poco reflexionando a lo que tú decías, lo que puedas contestar, a lo que no, mira, como siempre porque haces, seguramente. pongo aquí este papel para que Graciano haga de notario. Edmundo Burke, que es el señor al que más he estudiado yo, pone que el punto número 12 de un buen liberal es la prudencia y la atención a la circunstancia. Desde que se programan los Next Generation hasta ahora han cambiado mucho las circunstancias y también las necesidades. Entonces, y esto es uno de los rasgos que yo estaba diciendo, es que esto está evolucionando a una velocidad que por eso el quedarse en debates de ayer, me divertía mucho en Boston esta semana porque uno de los grandes empresarios españoles, que es el líder absoluto en transformación digital de la educación en el mundo, ¿vale? Cuando le preguntaron cuál era su forma de trabajar, él decía: yo solo trabajo para hoy y para mañana, para hoy y para mañana, para hoy y para mañana. ¿Por qué? Porque esto va a tal velocidad que cualquier tipo claro, pero estamos con estructuras que muchas veces tienen que ir a una dotación presupuestaria, al impacto económico, a generar el procedimiento. Pues el que están en la transformación digital, a mí me impresionó oír a una persona de tantísimo éxito que está liderando toda la transformación digital de la educación en el mundo, que decía: yo pienso para hoy y para mañana, para hoy y para mañana. Y yo cada día me levanto hoy y mañana, hoy y mañana, hoy y mañana. Pues hoy y mañana. Hoy y mañana. O mañana o hoy. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer, no te puedes imaginar. Primero, que sigas siendo mi amigo Graciano, porque te he dado muestras suficientes para que me abandones por el camino, ¿eh? No, pero para estar con vosotros aquí, con todos y cada uno de vosotros, a muchos pues ya somos viejos conocidos, ¿verdad?, de otros años, de poder estar aquí con los gabrielistas, de volver a felicitarte por lo que haces, de ver a gran parte de la familia burgalesa que también tengo, ¿eh? Y yo creo que aquí todavía quedan unas semanas, no muchas, de calor, y yo comprendo ahí con los fiordos que aunque se estén deshelando y se estén haciendo el cambio climático, aquello debe ser durillo, ¿eh? No tiene, bueno, pero para uno de Ávila está normal, ¿sabes? Uno de Ávila se aguanta. Es la primera vez que he sentido frío en mi vida allí, ¿eh? Pero bueno. ¿Sí? Sí, un día que hacía 20 bajo cero salía por el coche y me volví a casa y me puse algo de abrigo. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta para que no me la contestes. Venga. ¿Qué relación tiene el rey Felipe, tú eres el representante de España allí, con el rey Harald? Pues son relaciones mucho más profundas de lo que las dos familias siempre han tenido, unas relaciones extraordinarias y así tiene que ser. La monarquía noruega es una institución central en la vida política y social noruega, y como lo es la española, ¿sabes? Y entonces yo creo que esos dos modelos de monarquía, que son dos monarquías modernas, pues se complementan muy bien y se llevan muy bien. Y en Noruega acaba de ir Su Majestad Felipe VI, acaba de ir allá a Noruega, o sea que es que la relación es muy fluida y muy fructífera. ¿Y hay contestación social al sistema? No, es lo que hablábamos antes con ¿cómo te llamas? Que no lo dijiste, el que pasa a ser presidente de la CB y además embajador. Adrián. Bueno, pues que Adrián, que lo estaba un poco diciendo, es que en la respuesta de Adrián es que es un modelo muy consensuado. Entonces allí no están todos los días de su vida diciendo si una cosa, o sea, hay un modelo donde hemos consensuado, y ese consenso del modelo nórdico, que es social, que es tecnológico, que es político, que es tal, pues están en ese modelo los noruegos, y entonces pues
no son gente que su forma política lleva enseguida a coaliciones, no hay mayorías, el sistema electoral suyo es muy difícil que produzca mayorías, entonces tiene otra cultura política. ¿Y vitivinícola? Vitivinícola se la damos nosotros, porque allí no, yo hasta el momento no he conocido ningún vino noruego, la verdad. No sé si lo hay o no. A ver, Adrián, que te has venido arriba. Venga. Como presidente y como... No, La última una cuestión, cosa vamos. Se cambió de gobierno en Noruega hace poco tiempo, Sí. creo que ni un año. Y en menos de un año, con todas las crisis que ha habido, o sea, pandemia, pospandemia, inflación, escasez de recursos, se ha visto como bueno, a lo mejor tú aquí no puedes responder, como en las encuestas, por ejemplo, que este mundo me gusta, se ha desplomado. O sea, ahora mismo si hubiera elecciones... Es que Claro. en el mundo Un noruego momentito. desplomarse es bajar un 2%. Me refiero que con respecto a España, que después de lo que ha pasado en España, la mala gestión y bueno, voy a girar la boca. ¿Qué cultura tienen los noruegos a la hora de votar? Que cuando la cagan, sus políticos les castigan, y aquí en España, para que les castiguen, sean de uno o de otro, tiene que pasar un montón de años. No, Yo creo que los no, noruegos son es más que listos. es muy fácil de responder, porque todo va cuando dicen que se desploman, es que pierden un 2% del voto. Porque tienen de un 24 pasan a un 21. Claro, lo has puesto, Adrián, el primer ministro Støre es un hombre que ha tenido que afrontar pues la crisis de la pandemia lo hizo la primer ministro conservadora Erna Solberg, ¿de acuerdo? Pero aquí está llegando ahora pues toda la crisis, y la crisis de Rusia para ellos es muy cercana, pero toda la revolución energética, la inflación, para ellos es un punto central por su propia cultura financiera, y que les genera una distorsión, como a todos, de recursos inmensa. Entonces sufre la erosión de liderar un gobierno en una época de cambio, pero cuando hablan de desplome, pues ese es porque es dentro de la cultura política nórdica. O sea que si hubiese elecciones, ¿qué volvería a haber? Otra coalición. O sea, no hay gobiernos de partidos en solitario. O sea, está en su ADN. O sea, por eso es muy difícil hacer juicios o transponer juicios desde España a Noruega, porque pero para todos los elementos, no son culturas políticas muy diferentes. Yo estoy sorprendido, Adrián, que además te has venido arriba y no sé si tienes una querencia natural hacia Noruega o es que te has preparado aquí para preguntar al embajador y tirarte un poquito el rebote, yo te porque felicito, yo Adrián, realmente te felicito, no tenía ni idea. Te felicito, Te felicito. Tiene 18 Adrián, años el tío y sabe un montón. Te felicito. Joserra, ha sido un placer como siempre, Muchas embajador. gracias, muchas gracias. No digo que nos invites a Oslo porque te has quedado sin cocinero y además las viandas son muy malas. Pero a los aquí que te queráis. recibiremos siempre con mucho vino y sobre todo mucho cariño, Muchas gracias. mucho afecto y con muchas ganas de aprender de lo mucho que sabes, que vuelvo a reiterar, eres un hombre del Renacimiento. Muchas gracias, Gracián. Un aplauso. Gracias. Oye, vamos a... ya está aquí el profesor Carmona y él tiene un poquito de prisa. Los de Iberdrola siempre tienen prisa por todo. Así que vamos... nada, en 5 minutos volvemos al estrado para cumplir, porque por la tarde hoy no hay sesiones, como sabéis. Venga, 5 minutos. Dedícamelo, toma. Venga, bien. Bien, Graciano, me he escapado.